Roberto Morales Páez, estudiante de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. En este caso voy a hablar respecto del trabajo final relacionado a los estándares del habeas corpus. Conforme conocemos la Constitución de la República en el artículo 89, así como el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece que el habeas corpus se constituye un mecanismo que protege dos de los derechos más fundamentales, como son la libertad y la integridad física. En ese escenario, esta garantía constitucional tiene por objeto dos aspectos. El primero, que es recuperar la libertad de quien se encuentre privado de la libertad de ella de forma arbitraria, ilegal e ilegítima. Y la segunda es para proteger los derechos de la vida, integridad física y derechos conexos de una persona que se encuentre privada de la libertad. En ese escenario, mi trabajo tiene 5 aspectos puntuales, 3 de los cuales están relacionados con la conceptualización de lo que es privación de libertad, de lo que debe entenderse por ilegal, arbitraria e ilegítima, y el tema relacionado con la integridad personal, así como las tipologías de habeas corpus y la vía idónea en el caso de cuándo procede un habeas corpus y cuándo no. De esta manera, si hablamos de la conceptualización de la privación de la libertad, la Corte Constitucional en su sentencia 247-17/CSP-CC ha establecido cuál es el alcance del concepto privación de libertad y señaló en la parte pertinente que la privación de la libertad comprende todos los hechos y condiciones en las que ésta se encuentra desde que existe una orden encaminada a impedir y que transite libremente y por tanto pase a estar bajo la responsabilidad de quien ejecute esta orden hasta el momento en que efectivamente se levante dicho impedimento. De esta manera, la libertad de la persona desde la concepción de los derechos humanos y constitucional se encuentra garantizada no solo en la Constitución y en la ley orgánica, sino también está determinado en cuerpos normativos de nivel internacional, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 3, que garantiza el derecho a la libertad, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también en su artículo 7 está relacionado a lo mismo. Así también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9, que habla respecto de la garantía del derecho a la libertad y a la seguridad personal. De esta manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Suárez Rosero versus Ecuador, en la sentencia de 12 de noviembre de 1997, ha determinado que nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley, este es del aspecto material, con estricta sujeción de los procedimientos objetivamente definidos por la misma que viene a constituir el aspecto formal de la misma. De esta manera queda claro lo que es la conceptualización de lo que es la libertad, la privación de la libertad, y en relación a la ilegalidad, arbitrariedad e ilegitimidad, la misma sentencia 247-17 CEP y 11C establece cuáles son los conceptos o cuándo procede la ilegalidad e indica que ésta puede ser definida como aquella ordenada o ejecutada en contravención de mandatos expresos de las normas que componen el ordenamiento jurídico. Arbitraria, en cambio, cuando está ordenada o mantenida sin otro fundamento que la propia voluntad o capricho de quien la ordena o ejecute. Y en el caso de la ilegitimidad, cuando está ordenada o ejecutada por quien no tiene potestad o competencia para así hacerlo. Respecto a la integridad personal, el artículo 66, numeral 3, reconoce y garantiza el derecho a la integridad personal de quien, entre los cuales se incluye la integridad física, la psíquica, la moral y la sexual. De esta manera, el artículo 5, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos también garantiza que se respete el derecho a la integridad física, psíquica y moral. De esta manera, también es importante señalar que la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto a los tipos de habeas corpus y ha señalado que hay varias tipologías.
en su sentencia 253-20-JH/22, ha determinado algunos tipos y habla del habeas corpus restaurativo, del restrictivo, del correctivo, del traslativo y el instructivo. Sin embargo, es claro y como conocemos, en nuestra legislación únicamente existe el restaurativo y correctivo. Y en ese escenario, la sentencia 202-19-JH/21 habla que en el primer caso procede cuando está relacionado a la privación de la libertad, en este caso que es del restaurativo, mientras que el correctivo determina que se relaciona a derechos conexos que se vulneran gravemente durante la privación de la libertad. De esta manera también hay mucha doctrina que habla respecto de un habeas corpus preventivo y en el Ecuador tuvimos un caso puntual, en el caso del expresidente Moreno, en el que se analizaba aquellas circunstancias en las cuales existe amenaza a restringir la libertad cuando él ya no se encontraba en el país, situación que no procedió porque, conforme señalaba, solo existen esos dos tipos de habeas corpus. La vía idónea en el habeas corpus, la sentencia 207-11-JH establece que los jueces están obligados a realizar un análisis integral que incluye a la orden de detención y alegaciones específicas planteadas al momento de la presentación de la acción, y así también la sentencia 2505-19-EP/21 habla que los jueces constitucionales al momento de resolver una garantía de habeas corpus deben realizar un análisis integral de la privación de libertad en su totalidad, es decir, de las condiciones en las que se encuentra privada de la libertad y en el contexto de las personas que pertenecen en especial a los grupos prioritarios. Como conclusión principal para mí es importante señalar que el habeas corpus es la protección de las personas frente a posibles privaciones de libertad ilegales, ilegítimas o arbitrarias, así como la tutela de los derechos conexos. En este caso, el proceso penal debe, a través del juez competente, garantizar este derecho que no le corresponde al juez constitucional únicamente en las características que la Corte Constitucional y en los parámetros que ella ha determinado. Muchas gracias.